El sonido de la lluvia al chocar contra el suelo de piedra era ensordecedor, pero para Monkey D. Luffy, no era más que un susurro lejano. Lo único que realmente escuchaba era el tintineo metálico y pesado de las gruesas cadenas de Kairoseki que apresaban sus muñecas y tobillos. Clank, clank, clank. Cada paso hacia el gigantesco cadalso de ejecución, erigido en el centro de la nueva Marineford, era una tortura. No por el dolor físico, aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas, quemaduras y cicatrices frescas que aún supuraban sangre. El verdadero dolor, el que le asfixiaba el pecho y le nublaba la vista, era el silencio. Ya no había risas. Ya no había canto sobre el saque de Binks. Ya no había regaños por robar comida de la nevera. Luffy levantó la mirada lentamente. Bajo la tormenta, miles de marines vitoreaban su captura. Allí estaba el almirante de flota, y en las sombras de los palcos más altos, las siluetas de los caballeros sagrados y el mismísimo Gorosei, o por lo menos, lo que quedaba de ellos. Habían movilizado al mundo entero, no para detener a un pirata, sino para extinguir la luz del dios del sol. Para asesinar a Joy Boy antes de que tocara la costa de Lautale. Luffy apretó los dientes con tanta fuerza que sus encías sangraron. Sus ojos, antes llenos de un brillo infantil y aventurero, ahora eran dos abismos vacíos y oscuros. Mientras subía los primeros escalones de madera hacia su muerte, un relámpago iluminó el cielo oscuro, y con él, el recuerdo de la carnicería volvió a golpear su mente como un martillo de hierro. Inicio del flashback, la mente de Luffy, estaban tan cerca. Podían oler la brisa de la última isla. El One Piece estaba a su alcance después de haber derrotado a Barba Negra en una batalla que casi les cuesta la vida. Estaban exhaustos, al límite de sus fuerzas, pero felices. Y entonces, el mar se tiñó de negro. No fue una emboscada normal. El cielo se desgarró. El gobierno mundial no envió barcos. Envió una tormenta de aniquilación. Cuando Luffy entendió que el mismísimo Imu había ordenado borrarlos de la historia, ya era demasiado tarde. No se contengan. Había gritado Zoro, con el rostro bañado en sangre, desenvainando a Enma, que rugía sedienta de Aki. Si dudan un segundo, estamos muertos. Maten a todo el que se cruce. Fue la primera vez que la tripulación del sombrero de paja entendió que los ideales de no matar ya no servían. Era sobrevivir o extinguirse. Pero la abrumadora diferencia de números y el cansancio extremo pasaron factura demasiado rápido. Luffy cerró los ojos al caminar por el cadalso, recordando el primer grito que le desgarró el alma. Usopp. El valiente guerrero del mar había agotado hasta su última semilla explosiva, derribando a decenas de vicealmirantes para proteger la retaguardia. Murió de pie, atravesado por innumerables lanzas de luz, sonriendo mientras le gritaba a Chopper que huyera. Pero el pequeño reno no lo hizo. En su forma Monster Point, Chopper peleó como una bestia rabiosa hasta que su corazón colapsó por el esfuerzo desmesurado y el veneno de un caballero sagrado. Luego cayeron los cimientos del barco. Brook fue reducido a polvo protegiendo el alma del Sunny. Franky detonó su propio núcleo de energía para llevarse consigo a un escuadrón entero del CP0, y Jinbe, el leal caballero del mar, usó su cuerpo como escudo de carne contra un ataque combinado del Gorosei, ganando preciosos segundos para su capitán. Sigan adelante, Luffy. Fueron las últimas palabras del Gyojin, antes de caer al océano teñido de rojo. Luffy tropezó en el escalón de ejecución. Un guardia lo golpeó con la culata de su rifle, obligándolo a avanzar. Él ni siquiera parpadeó. Su mente seguía en aquel infierno. Recordó a Sanji. El cocinero rubio había envuelto sus piernas en llamas azules tan intensas que quemaban su propia carne. Y Fred Hambe llevado al extremo. Sanji no peleó con elegancia. Peleó como un demonio, aplastando cráneos y rostros de marines para despejarle el camino a las mujeres de la tripulación. No mires atrás, idiota de goma. Le había gritado Sanji a Luffy, con la mitad del rostro cubierto de sangre y el traje destrozado. Asegúrate de que ellas vivan. Sanji cayó tras recibir un impacto directo de Kizaru en el pecho, pero murió con un cigarrillo en la boca y una sonrisa arrogante, llevándose a dos vicealmirantes con su última explosión de fuego. Y luego, Zoro. Su primer oficial. Su mejor amigo. El espadachín se había plantado frente a la mayor horda de enemigos, invocando a Asura con su último aliento de Aki del Conquistador. Zoro era un muro de espadas y sangre que se negaba a caer, incluso cuando le faltaba un brazo y tenía el torso destrozado. Capitán. El rugido de Zoro aún resonaba en los oídos de Luffy. Tú eres el hombre que será el rey. Vete. Zoro murió de pie, igual que Usopp.
Su cuerpo sin vida seguía cortando el aire por puro instinto, bloqueando el paso de los marines hasta que finalmente fue sepultado por los ataques combinados del Gorosei. Luffy había agotado su Gear 5. Su cuerpo estaba marchito, incapaz de moverse, como un anciano frágil. Nami y Robin, llenas de heridas letales, lo arrastraron como pudieron hacia el Mini Merry, que flotaba milagrosamente entre los escombros del Tousand Sunji. Nami controlaba el clima a su alrededor, desatando tifones desesperados con un Zeus agonizante, mientras Robin usaba sus últimas fuerzas para brotar manos gigantes que apartaban los cañonazos. «Tenemos que empujarlo al mar», gritó Nami, con lágrimas mezcladas con sangre resbalando por sus mejillas. Robin, pálida y tosiendo sangre negra, asintió. Subieron a Luffy al pequeño bote. Él intentó estirar su brazo, intentó agarrarlas, pero el kairoseki que un almirante le había incrustado en el hombro anulaba sus poderes. «Suban. Nami. Robin. Suban, por favor», había suplicado Luffy, llorando como un niño, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero el bote no soportaría el peso de los tres bajo esa tormenta, y el Gorosei ya estaba sobre ellas. Nami sonrió, una sonrisa tan dulce y triste que a Luffy se le cortó la respiración. Robin acarició el rostro de su capitán con una mano manchada de sangre. «Vive, Luffy», susurró Robin, con la mirada llena de una ternura infinita. «Gracias por darme un hogar. Te amo. Encuentra tu sueño, mi rey estúpido», añadió Nami, dándole un rápido y desesperado beso en los labios que sabía a lágrimas y sal marina. «Te amo. Siempre te he amado». Ambas se giraron, dándole la espalda. Robin hizo florecer unos brazos en el bote que empujaron a Luffy lejos del rango de ataque, justo en el instante en que las lanzas negras y la luz cegadora de los almirantes las atravesaban por completo. Luffy gritó. Un grito tan desgarrador que hizo temblar el mar, pero no sirvió de nada. Ellas cayeron, tomadas de la mano, mientras el bote se alejaba. Fin del flashback. Luffy llegó a la cima del cadalso. El verdugo lo obligó a arrodillarse sobre la dura madera. Frente a él, el mundo entero lo observaba a través de Dendenmushi visuales. No tenía miedo a morir. De hecho, la muerte se sentía como un alivio. Estaba ansioso por cerrar los ojos y reencontrarse con ellos. Había fallado. Había perdido su corona, su tripulación, y a las dos mujeres que, demasiado tarde, comprendió que eran el ancla de su corazón. «Monkey D. Luffy», anunció el almirante de flota con voz retumbante. «Por los crímenes contra el mundo y los dioses, tu castigo es la muerte. ¿Tienes unas últimas palabras?». El silencio se apoderó de la plaza. La lluvia golpeaba el rostro demacrado del capitán. Luffy levantó la cabeza. No sonrió. No hubo la mítica sonrisa de los de antes de morir. Solo una mirada de odio tan puro y profundo que hizo retroceder a los verdugos. «Si hay una próxima vez», susurró Luffy, con una voz ronca y cargada de haki que hizo temblar el cadalso. «Los mataré a todos. A cada uno de ustedes». Las hojas de las alabardas descendieron, cruzándose en su cuello. Todo se volvió oscuridad. Las pesadas alabardas descendieron en un arco perfecto bajo la lluvia torrencial. El sonido del acero cortando carne resonó en toda la plaza de la nueva Marineford, ahogando los murmullos del mundo entero que observaba a través de las pantallas de los Dendenmushi. El cuerpo de Monkey D. Luffy, el último emperador vivo, la reencarnación de Joy Boy, se desplomó pesadamente sobre la madera ensangrentada. Sin embargo, a diferencia de la ejecución del rey de los piratas, Gold Roger, no hubo aclamaciones de victoria inmediatas. No hubo gritos de júbilo ni alivio en las filas de la marina. Solo reinaba un silencio espeso, cargado de terror y agotamiento extremo. Sakazuki, el almirante de flota, dio un paso al frente para confirmar la muerte, pero su caminar era torpe, arrastrando la pierna derecha. Su icónico traje rojo estaba carbonizado y hecho jirones. La mitad izquierda de su rostro y gran parte de su torso estaban cubiertos por horrendas cicatrices de quemaduras circulares, marcas indelebles del puño ardiente de un Gear 5 enfurecido. Luffy casi lo había partido por la mitad antes de que el agotamiento lo venciera. Sakazuki respiraba con dificultad, cada inhalación era un recordatorio agónico del monstruo que acababan de asesinar. Miró el cadáver del joven pirata. Sakazuki sabía mejor que nadie que esta no era una victoria para celebrar. El costo había sido catastrófico. El gobierno mundial había ganado, pero estaba de rodillas. El almirante de flota tosió sangre, apretando los puños de magma al recordar el campo de batalla frente a Lautale. No solo habían perdido flotas enteras y miles de vicealmirantes. Los pilares de la marina habían sido derrumbados.
Ryokugyu, el almirante de la vegetación, había sido reducido a cenizas permanentes por un ataque suicida de Sanji y su fuego azul, consumiendo el bosque entero que intentó crear. Fujitora, ciego pero letal, había sido partido en dos por el último asalto de Zoro, quien cortó incluso la gravedad misma antes de sucumbir. Y Kizaru, el hombre de luz, yacía en el fondo del océano con el pecho aplastado por el impacto directo de un Franky Shogun sobrecargado. Ni siquiera los intocables caballeros sagrados habían salido ilesos de la furia de los sombrero de paja. Sakazuki cerró los ojos un instante. Recordó cómo Zigarland Garling, el líder supremo, había perdido un brazo ante los colmillos de un Jinbe enloquecido. Y Shamrock, el feroz guerrero de la capa carmesí, había sido atravesado por el corazón por una Nami desesperada que canalizó la energía de un rayo divino directo en su pecho. Shamrock había muerto sonriendo con arrogancia, murmurando que al menos se reuniría en el infierno con Shanks, aquel que Barba Negra había masacrado meses atrás. Habían aniquilado a la tripulación de Joy Boy, sí, pero los sombrero de paja se habían llevado consigo a la mitad de la fuerza militar del mundo. Se acabó, gruñó Sakazuki, escupiendo un coágulo de sangre sobre las tablas del cadalso. El linaje de los determina aquí. Pero se equivocaba. Para Luffy, no hubo dolor tras el impacto de las hojas. Solo una repentina sensación de ingravidez. Abrió los ojos lentamente. Ya no estaba lloviendo. Ya no sentía el frío del Kairoseki cortando sus muñecas, ni el ardor de sus huesos rotos. Ya no escuchaba el odio de Sakazuki ni los murmullos de los marines. Estaba flotando en un vacío infinito, un mar de estrellas apagadas y oscuridad serena que se extendía en todas direcciones. Miró sus manos. Estaban limpias. No había cicatrices de magma, ni costras de sangre de la última batalla. Se tocó el pecho. El enorme tajo en forma de X estaba allí, un fantasma de la guerra en Marineford, pero nada más. ¿Estoy muerto? Su voz resonó sin eco en la inmensidad, sonando plana y vacía. No sintió tristeza, solo un cansancio existencial. Quería dormir para siempre. Quería cerrar los ojos y buscar a Nami, a Robin, a Zoro, a todos. Morir es un lujo que el destino no puede permitirse concederte, niño del sombrero de paja. La voz no provino de ningún lado y, al mismo tiempo, de todas partes. Era antigua, resonando con el peso de siglos, como el choque de dos montañas bajo el mar. Frente a Luffy, la oscuridad comenzó a arremolinarse, tomando la forma de una figura colosal, incomprensible, coronada por un halo de luz tenue que recordaba al amanecer. No tenía un rostro definido, pero emanaba una presión espiritual que superaba con creces el haki del conquistador más violento que Luffy jamás hubiera sentido. Luffy no retrocedió. Su mirada, opaca y carente de vida, se clavó en la entidad. ¿Quién eres?, preguntó, sin una pizca de interés. Ya no le importaban los dioses ni los demonios. Soy el guardián de las mareas del tiempo. Aquel que observa los hilos del destino, respondió la entidad, su voz vibrando en la mente de Luffy. Y vengo a decirte que los hilos se han cortado de forma incorrecta. Tu final, Monkey D. Luffy, ha sido una anomalía forzada por la avaricia de un trono que no debería existir. ¿Una anomalía? Luffy soltó una risa seca, un sonido ronco y carente de alegría que asustaría a cualquiera que lo conociera. Mi tripulación está muerta. Mis amigos fueron masacrados. Las mujeres que amaba murieron frente a mis ojos. ¿A quién le importa si fue un error del destino? Se acabó. Déjame ir con ellos. ¿No lo entiendes, portador de Nika? La figura colosal se inclinó ligeramente, y el vacío pareció comprimirse. El mundo que dejaste atrás está condenado. Sin ti, la tiranía de Imu borrará continentes enteros en los próximos años. El equilibrio se ha roto. Has muerto con un arrepentimiento tan profundo que tu alma está rasgando el tejido mismo de este vacío. Luffy apretó los puños. Las imágenes de Nami y Robin ensangrentadas, confesándole su amor segundos antes de ser vaporizadas, destrellaron en su mente. Su pecho dolió, no por una herida física, sino por la culpa devoradora. No fui lo suficientemente fuerte, susurró Luffy, cayendo de rodillas en la nada, clavando las uñas en sus propias palmas hasta sangrar. Yo, les prometí que los protegería. Les fallé. Entonces, arréglalo. Luffy levantó la cabeza bruscamente, los ojos muy abiertos. ¿Qué? Te ofrezco un trato, niño de la D. La entidad extendió lo que parecía ser una mano gigante de pura luz estelar hacia él. Te devolveré al inicio de tu viaje. A un punto donde los hilos aún son frágiles y maleables. Tendrás los recuerdos de tus fracasos, el conocimiento de tus tragedias y el dolor de tus pérdidas.
Tu cuerpo volverá a ser el de un joven inexperto, pero tu espíritu cargará con el peso del rey que casi fuiste. Luffy miró la mano extendida. El aire a su alrededor se volvió tenso, pesado. Su corazón, que creía apagado para siempre, dio un latido violento. Volver. Murmuró, asimilando las palabras. ¿Ellos, estarán vivos? Todos ellos. Pero el camino será más oscuro, advirtió el guardián. Cambiar el destino tiene un precio. Imu y el gobierno mundial siguen siendo inmensamente poderosos. Y tú tendrás que vivir con la sombra constante de la muerte acechando a tus seres queridos. ¿Serás capaz de soportar ese peso por segunda vez? Luffy no dudó. El vacío de sus ojos fue reemplazado repentinamente por un fuego letal, rojo y furioso, un haki de conquistador puro y concentrado en pura determinación asesina. No era el chico que quería aventuras. Era un hombre dispuesto a quemar el mundo entero para proteger a su familia. Se puso de pie, su expresión endurecida, seria, irreconocible para el Luffy que zarpó de East Blue por primera vez. Acepto. Entonces, despierta. Y esta vez, no falles. La mano de luz se cerró sobre él. Un destello cegador consumió el vacío, el sonido ensordecedor del océano llenó sus oídos y la sensación de asfixia lo golpeó de golpe. Oscuridad. Un olor asqueroso a madera húmeda, manzanas podridas y sal marina invadió sus fosas nasales. Su cuerpo estaba encogido, presionado contra paredes circulares de madera. Sus rodillas tocaban su pecho. Luffy abrió los ojos de golpe, tomando una bocanada de aire como si hubiera estado bajo el agua durante horas. Su corazón latía a un ritmo frenético. Estaba sudando frío, temblando incontrolablemente. Instintivamente, llevó su mano al cuello. No había corte. Tocó su pecho. No había heridas recientes. Miró sus brazos. Eran más delgados, carentes de las gruesas cicatrices de las batallas en Wano y Lautale. Estaba dentro de un barril. Clank, clank. El sonido de espadas chocando en el exterior lo hizo sobresaltarse, su mente conectando el ruido con las alabardas en Marineford, pero rápidamente se dio cuenta de que no era lo mismo. Eran ruidos torpes, peleas de baja estofa. Jajaja. Encontramos un barril enorme. Seguro hay alcohol de primera aquí dentro. Esa voz. Luffy la reconoció al instante, aunque le sonaba a una vida pasada. Estaba en el barco de la pirata Alvida. El mismísimo inicio de su viaje. Luffy se quedó inmóvil, las lágrimas comenzando a caer silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador, mezclado con una rabia y un odio tan profundos que amenazaban con consumirlo. Apretó los puños. Solo estaba vivo. Usopp, Sanji, Chopper, Robin y Nami. Todos estaban respirando en ese mismo instante en alguna parte del mundo. Esta vez, susurró Luffy en la oscuridad del barril, su voz sonando extrañamente madura y gélida. Esta vez será diferente. A todos los que se atrevan a lastimar a mi familia, los voy a destrozar. Afuera, un pirata levantó su espada para abrir el barril. Luffy cerró el puño. Era hora de salir. Fuera del barril, 3 piratas de la tripulación de Alvida se relamían los labios, imaginando el licor añejo que estaban a punto de beber. Uno de ellos levantó una pesada masa de hierro, preparándose para destrozar la tapa de madera. Apártate, yo lo abriré de un solo golpe. Bramó el pirata, tomando impulso. Pero el golpe nunca llegó a descender. Crack. El barril no se abrió desde afuera. Explotó desde adentro hacia afuera con una violencia ensordecedora. Las gruesas duelas de roble se convirtieron en metralla mortal que salió disparada en todas direcciones, obligando a los piratas a cubrirse el rostro mientras retrocedían a tropezones. En el canon que el mundo conocía, este habría sido el momento en que un joven de goma saldría estirando los brazos, bostezando y gritando alegremente sobre lo bien que había dormido. Pero no hubo gritos. No hubo risas. Cuando el polvo y las astillas se asentaron, los 3 piratas bajaron los brazos, temblando. En el centro de los restos del barril se erguía la figura de un chico delgado, con un chaleco rojo y un sombrero de paja ocultando la mitad de su rostro. El ambiente en la bodega del barco cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, gélido y sofocante. Era como si la gravedad misma hubiera aumentado de golpe. Luffy levantó lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros escanearon la habitación. No había rastro del brillo infantil de antaño. Era la mirada de un depredador curtido en el infierno, de un emperador que había visto morir a su familia. Los piratas sintieron un escalofrío recorrerles la espina dorsal. Sus instintos más primarios les gritaban que corrieran, que saltaran por la borda, que huyeran de esa criatura. ¿Qué diablos eres tú?
tartamudeó el pirata de la masa, retrocediendo un paso, con el rostro pálido y perlado de sudor. Luffy no respondió. Ni siquiera los consideró una amenaza. Con un parpadeo lento, dejó escapar una fracción microscópica de su haki del conquistador. Fue apenas un susurro de su verdadera voluntad, pero para hombres de East Blue, fue el equivalente a que el cielo les cayera encima. Los ojos de los tres piratas se pusieron en blanco simultáneamente. Sin emitir un solo sonido, se desplomaron en el suelo de madera, echando espuma por la boca y completamente inconscientes. Desde detrás de unas cajas de provisiones, un pequeño quejido rompió el sepulcral silencio. Luffy giró la cabeza lentamente. Allí, acurrucado y temblando como una hoja, estaba un niño regordete con gafas y el cabello rosado. Koby. Verlo fue un choque extraño para la mente fragmentada del capitán. La última vez que había sabido de Koby, el joven marine era un capitán hecho y derecho, luchando en el nuevo mundo e intentando mantener sus ideales de justicia en una marina corrupta. Ahora, volvía a ser el sirviente asustadizo de Alvida. Luffy dio un paso al frente. Sus sandalias crujieron sobre la madera rota. Koby soltó un grito ahogado y se cubrió la cabeza con los brazos, esperando que el chico del sombrero de paja lo asesinara igual que había matado a los piratas con solo mirarlos. Por favor, no me hagas daño. Ese soy Koby. Me obligaron a trabajar aquí, lo juro. Suplicó el chico de cabello rosado, al borde del llanto. Luffy lo observó en silencio durante varios segundos. Su respiración era lenta y controlada. Levantó su propia mano derecha, apretando y aflojando el puño. Sentía sus músculos débiles, casi frágiles en comparación con el cuerpo que había forjado durante años de batallas. Pero la Gomu Gomu no Mi, su fruta, latía en sus venas con la familiaridad de una vieja amiga. Sabía exactamente cómo usarla. «Levántate, Koby», ordenó Luffy. Su voz no era un grito entusiasta, sino una orden baja y rasposa, cargada de una autoridad absoluta que no dejaba lugar a discusión. Koby tragó saliva, sintiendo que sus piernas eran de gelatina, pero la presencia de ese chico era tan imponente que su cuerpo obedeció por puro instinto. Se puso de pie a tropezones. «¿Quién eres tú?», preguntó Koby, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Soy Monkey D. Luffy. Y voy a ser el rey de los piratas». La declaración, que alguna vez solía decir con una enorme y ridícula sonrisa, esta vez sonó como una promesa letal, como una sentencia de muerte para cualquiera que se interpusiera en su camino. Koby sintió un nudo en el estómago. No dudó de sus palabras ni por un segundo. Antes de que el chico de cabello rosado pudiera hacer otra pregunta, el techo de la bodega estalló en 1000 pedazos. Una inmensa masa de hierro tachonada con púas se estrelló contra el suelo, destrozando las tablas a escasos centímetros de donde estaban los piratas desmayados. De entre el polvo y los escombros, descendió la enorme y grotesca figura de la capitana Alvida. «Koby», rugió la mujer, levantando su masa con furia. «¿Qué demonios es todo este escándalo en mi barco? ¿Y quién es este mocoso asqueroso?». Koby se encogió de terror, cubriéndose la cabeza. «Sé capitana Alvida. Y yo no fui, lo juro». Él salió de un barril y. Alvida buzó, interrumpiendo al chico, y dirigió su mirada asesina hacia Luffy. Esperaba ver terror en el rostro del chico. Esperaba que cayera de rodillas suplicando por su vida. Pero el muchacho ni siquiera se había inmutado por la destrucción del techo. Seguía de pie, con las manos en los bolsillos de sus pantalones cortos, mirándola como si fuera basura estorbando en su camino. Esa mirada indiferente enfureció a la pirata. «Mocoso insolente», gruñó Alvida, apoyando la masa en su hombro. «Veo que no sabes quién soy. Dime, Koby, para que este gusano lo entienda, ¿quién es la mujer más hermosa de todos los mares?». Luffy no iba a perder su tiempo en juegos estúpidos. No tenía paciencia. Cada segundo que pasaba en ese barco era un segundo que no estaba buscando a Zoro. Las imágenes de sus amigos muriendo volvieron a parpadear en su mente, inyectando adrenalina fría en su sangre. Antes de que Koby pudiera balbucear su forzada respuesta de adulación, Luffy suspiró, un sonido cargado de hastío. «¡Qué estorbo!». Alvida abrió los ojos, indignada. «¿Qué dijis?». No pudo terminar la frase. Luffy desapareció. No hubo un grito de ataque. No hubo un Gomu Gomu no. Para los ojos inexpertos de Koby y Alvida, el chico del sombrero de paja simplemente se esfumó en el aire, dejando tras de sí una pequeña onda de choque en el suelo de madera. Luffy apareció instantáneamente frente al rostro de Alvida, suspendido en el aire. Sus ojos eran fríos como el hielo.
Retrajo su puño derecho, usando la elasticidad de su brazo sin estirarlo más allá de lo estrictamente necesario, comprimiendo la fuerza en un espacio minúsculo, una técnica refinada que había aprendido en el Nuevo Mundo. Imbuyó una fina e invisible capa de haki de armadura básico en sus nudillos, suficiente para destrozar a Zero, pero contenido para no destruir el barco entero. El puño impactó justo en el centro del estómago de Alvida. El sonido fue ensordecedor, como el disparo de un camión a quemarropa. Los ojos de la pirata casi se salen de sus órbitas y escupió una bocanada de saliva. La fuerza brutal y concentrada del golpe levantó a la masiva mujer del suelo y la lanzó disparada hacia arriba, atravesando el agujero del techo, rompiendo el mástil principal del barco en dos, y mandándola a volar hacia el océano abierto como un muñeco de trapo. Un segundo después, se escuchó un splash distante. El barco entero crujió y se balanceó violentamente por el retroceso del golpe. Luffy aterrizó suavemente sobre sus pies, sin cambiar su expresión. Todo había durado menos de 2 segundos. Kobe estaba petrificado, con la mandíbula desencajada, mirando el enorme agujero en el techo por donde su tiránica capitana acababa de desaparecer. Luffy se giró hacia él, sacudiéndose el polvo del chaleco rojo. «Prepara un bote pequeño y sube algo de comida», dijo Luffy con un tono práctico, como si acabara de aplastar a un insecto molesto. «Nos vamos». Kobe asintió frenéticamente, sin atreverse a replicar, y salió corriendo con las piernas temblorosas hacia la cubierta superior. Luffy se quedó solo en la bodega por un momento. Llevó su mano al borde de su sombrero de paja y lo bajó ligeramente para ocultar sus ojos. «Zoro», susurró para sí mismo en la penumbra, y por primera vez desde que despertó en el barril, su voz tembló ligeramente por la emoción reprimida. «Espérame. Ya voy por ti». El mar de East Blue era de un azul cristalino, absurdamente pacífico. Las gaviotas graznaban perezosamente bajo un sol cálido que se reflejaba en las suaves olas. Para cualquier habitante de este rincón del mundo, era un día perfecto. Para Monkey D. Luffy, sentado en la proa de un pequeño bote de madera, ese mar tranquilo le resultaba extraño, casi irreal. Estaba demasiado acostumbrado a las aguas hirvientes del Nuevo Mundo y a los cielos fracturados por el choque de voluntades. A sus espaldas, el único sonido era el rítmico chapoteo de los remos. Kobe remaba con todas las fuerzas que sus delgados brazos le permitían. De pronto, un pequeño bote de vela se cruzó en su camino, navegando en dirección opuesta a gran velocidad. Era una embarcación modesta, robada seguramente de los restos del barco de Alvida. Luffy levantó la mirada bajo el ala de su sombrero. El tiempo pareció detenerse. En ese pequeño bote iba una chica de cabello naranja brillante, atado de forma práctica. Sus ojos marrones, astutos y llenos de vida, se cruzaron por una fracción de segundo con la mirada oscura de Luffy. El viento sopló, llevando hasta él un levísimo aroma a mandarinas y pólvora. Nami. El corazón de Luffy dio un vuelco tan violento que sintió un dolor físico en el pecho. La respiración se le cortó. Las imágenes de la nueva Marineford lo asaltaron sin piedad. Nami cubierta de sangre, Nami llorando, Nami besándolo desesperadamente mientras le confesaba un amor que él fue demasiado lento para proteger. «Te amo. Siempre te he amado». Sus manos enguantadas en una memoria de Kairoseki se aferraron a la madera del bote con tanta fuerza que la astillaron. Cada fibra de su ser le gritaba que estirara el brazo. Que la tomara. Que la atrajera hacia él, la abrazara y masacrara a cualquiera que intentara alejarla de su lado, empezando por Arlong. Quería gritarle que él también la amaba. Pero Luffy apretó los dientes, cerrando los ojos con fuerza. No. Aún no. Si la interceptaba ahora, siendo un completo desconocido para ella, con una mirada cargada de muerte y sin una tripulación que la respaldara, solo conseguiría asustarla o arruinar el delicado hilo del destino que debía tejer. Nami desconfiaba profundamente de los piratas. Necesitaba ganarse su confianza, destruir a Arlong y liberar su pueblo de la forma correcta. Esta vez, sería el refugio perfecto que ella merecía. Abrió los ojos justo cuando el bote de la navegante desaparecía en la distancia. «Espérame un poco más», susurró al viento, con la voz ahogada en melancolía. «Juro que iré por ti». Luffy desvió la mirada hacia sus propias manos, buscando calmar el fuego en su pecho. Observó sus palmas delgadas y libres de las gruesas callosidades de la guerra. El golpe que le había dado a Alvida le había dejado un ligero entumecimiento en los nudillos. Su cuerpo actual era malditamente frágil. «Tengo la experiencia de décadas de combate», analizó Luffy, su mente estratégica tomando el control para ahuyentar el dolor emocional. «Pero este cuerpo no lo soportará».
Si intento bombear mi sangre para la segunda marcha, mis venas estallarán. Si intento usar el Aki masivo para la cuarta, mis huesos se harán polvo. Y despertar a Nika, la quinta marcha me mataría de un infarto en segundos. Necesitaba entrenar su cuerpo físico hasta llevarlo más allá de sus límites naturales, y necesitaba hacerlo rápido. Pero el poder individual no era lo único que debía corregir. Recordó el rostro carbonizado de Akainu, la caída de los almirantes, y luego, el ejército interminable de Imu. Pacifistas, clones, caballeros sagrados, vicealmirantes por cientos. Esa fue la razón por la que caímos, concluyó, con una frialdad analítica que habría aterrorizado a sus antiguos enemigos. Nos abrumaron. 10 personas, por más fuertes que sean, no pueden detener una maquinaria militar global solas. La gran flota llegó tarde. Esta vez, necesito más. Necesito reclutar a guerreros que estén dispuestos a seguirme al infierno. Formar alianzas tempranas, forjar un imperio antes de entrar al Grand Line. Hombres que antes había dejado pasar, piratas caídos o guerreros leales que podrían ser reformados. Jin el demonio, por ejemplo. Si le mostraba un camino diferente, podría ser un activo valioso. Y sobre todo, su tripulación principal debía ser intocable. Iba a entrenarlos personalmente. Les enseñaría sobre el Aki de armadura y observación desde el East Blue. Los forzaría a despertar su potencial años antes de lo previsto. Estarían listos para el nuevo mundo antes de siquiera ver la Red Line. El sonido de Kobe soltando los remos lo sacó de sus cavilaciones. Uff, Luffy-san, jadeó el chico pelirrosa, secándose el sudor de la frente. Llevamos un buen rato en el mar. Me preguntaba, ¿hacia dónde nos dirigimos? Usted dijo que íbamos a buscar a alguien. Luffy giró el rostro lentamente. Vamos a Shellstone. Los ojos de Kobe se iluminaron de inmediato. Una sonrisa de alivio genuino y esperanzado apareció en su rostro infantil. Shellstone. ¡Qué alivio!, exclamó Kobe, juntando las manos. Allí hay una gran base de la marina. Los marinos son los guardianes de la justicia. Seguro que allí estaremos a salvo de cualquier pirata que intente atacarnos. Pero, espere. ¿A quién vamos a buscar? ¿A una base de la marina? ¿A un soldado? Luffy apoyó el codo sobre su rodilla y descansó el mentón en su mano. La inocencia de Kobe era casi dolorosa de ver. No. Voy a buscar a mi primer oficial, respondió Luffy, su voz grave cortando la brisa del mar. Su nombre es Roronoa Zoro. El alivio en el rostro de Kobe se esfumó en un microsegundo. Su mandíbula cayó y sus ojos se abrieron desmesuradamente detrás de sus gafas. El cazador de piratas. Roronoa Zoro. Chilló Kobe, agarrándose la cabeza, preso de un ataque de pánico. Luffy-san, eso es una locura. Ese hombre es un demonio. Dicen que corta a sus presas en pedazos solo por diversión. Es una bestia sedienta de sangre. Los marinos lo tienen encerrado porque es demasiado peligroso. Si nos acercamos, nos asesinará. Luffy observó al niño aterrorizado. En el pasado, se habría reído a carcajadas. Pero ahora, simplemente dejó que una pequeña, oscura y nostálgica sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. Tienes razón, Kobe, murmuró Luffy, con un tono tan sereno y firme que le puso la piel de gallina al chico. Es un demonio. Es una bestia salvaje e indomable. Luffy se puso de pie en la proa. En el horizonte, la silueta de Shellstone y su imponente base naval comenzaban a dibujarse bajo el sol de la tarde. Pero es mi bestia, sentenció el capitán, con el viento agitando la cinta de su sombrero. Y es hora de soltarle las cadenas. El pequeño bote de madera finalmente golpeó con suavidad contra el muelle de piedra del puerto de Shellstone. El sonido del agua salpicando contra los cascos de los grandes buques de la marina llenaba el ambiente, acompañado por el graznido de las gaviotas que sobrevolaban los mástiles. Luffy fue el primero en bajar. Sus sandalias tocaron la madera del puerto con firmeza. Levantó la vista, ajustando el ala de su sombrero de paja para protegerse del sol de la tarde. Frente a él, se extendía una ciudad portuaria próspera y bien construida, coronada en la cima de una colina por una imponente base naval, cuyos gruesos muros de piedra blanca estaban adornados con las gigantescas gaviotas azules que representaban a la marina. Kobe bajó detrás de él, tropezando ligeramente con la cuerda de amarre, pero con el rostro iluminado por una sonrisa de pura maravilla. Sus ojos brillaban detrás de sus gafas redondas mientras contemplaba las banderas ondeando con orgullo en la brisa marina. Mire esto, Luffy-san, exclamó Kobe, maravillado, respirando hondo. Es increíble. Una ciudad entera bajo la protección directa de la justicia.
Se respira una paz total, seguro que aquí no hay ni un solo pirata que se atreva a causar problemas. Luffy no respondió de inmediato. Comenzó a caminar lentamente por las calles empedradas de Shellstone, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones cortos. Su rostro era una máscara inescrutable. A simple vista, Koby tenía razón. Las calles estaban limpias, los edificios bien cuidados y no había señales de batallas ni destrucción. Pero para los sentidos afilados de un emperador del mar, la verdadera naturaleza de la ciudad era evidente, y era asfixiante. Luffy notó cómo los comerciantes evitaban mirarlos a los ojos. Observó cómo las madres tiraban de las manos de sus hijos para alejarlos rápidamente cuando un par de soldados rasos de la marina pasaban patrullando. No había risas en las tabernas. No había niños corriendo y jugando a ser héroes. Había un manto invisible de terror cubriendo cada rincón de Shellstone. Koby, ajeno a todo esto, caminaba junto a Luffy, mirando los puestos de frutas y pescado. Me pregunto cómo será el hombre a cargo de esta base, comentó el chico de cabello rosado en voz alta, con un tono lleno de admiración ingenua. He oído que el capitán Morgan es el comandante de Shellstone. Debe ser un oficial increíblemente valiente y honorable para mantener un pueblo tan grande en perfecto orden. La palabra abandonó la boca de Koby y el efecto fue devastador. Morgan. A 3 metros de ellos, un comerciante que estaba apilando manzanas dejó caer su caja de madera al suelo. Las frutas rodaron por los adoquines, pero el hombre ni siquiera hizo el amago de recogerlas. Su rostro se puso blanco como el papel. Se tapó la boca con ambas manos y retrocedió tropezando hasta meterse en su tienda, cerrando la puerta con 2 gruesos cerrojos. El silencio sepulcral se propagó como una onda expansiva. Las ventanas de madera de las casas cercanas se cerraron de golpe, una tras otra. Los transeúntes agacharon la cabeza y aceleraron el paso, alejándose de Luffy y Koby como si portaran una enfermedad letal. En menos de 5 segundos, la concurrida calle comercial quedó completamente desierta. Koby parpadeó, girando la cabeza en todas direcciones, con la mandíbula desencajada por el desconcierto. El viento sopló, arrastrando una manzana solitaria hasta sus pies. ¿Qué acaba de pasar? Tartamudeó el muchacho, sintiendo un sudor frío recorrerle la nuca. ¿Acaso dije algo malo? Pero si los marinos son los buenos, ¿por qué se esconden? Luffy se detuvo en medio de la calle vacía. La sombra de los edificios ocultaba sus ojos. ¿Tienen miedo, Koby?, respondió Luffy, con una voz baja y tranquila, desprovista de la sorpresa que el chico esperaba. La paz que ves aquí no es por protección. Es por tiranía. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, y el perro que la cuida muerde a los que están dentro. Koby tragó saliva, incapaz de procesar que la justicia que tanto idolatraba pudiera infundir ese tipo de terror. Pero Luffy ya no le prestaba atención a la calle. Había cerrado los ojos. Aprovechando el silencio absoluto del entorno, Luffy relajó su respiración y dejó que su mente se expandiera. Liberó una onda imperceptible de su Kenbunsoku Haki, el Haki de observación. No lo usó para predecir ataques, sino para ver las almas de la isla. Su percepción se elevó por encima de los tejados, atravesó las paredes de piedra de las casas y se extendió hasta los muros de la gran base naval. De inmediato, su mente se inundó con decenas de voces y auras débiles. Los soldados patrullando, los cocineros en la base, la gente temblando en sus casas. Pero Luffy las ignoró todas, filtrando el ruido mediocre para buscar las firmas de energía que realmente importaban. Y entonces, su corazón dio un vuelco repentino. Allí estaba. En el perímetro exterior de la base de la marina, moviéndose por los tejados de los barracones con una agilidad y un sigilo excepcionales. Era un aura brillante, astuta, escurridiza, pero teñida de una profunda desconfianza hacia el mundo. Para Luffy, esa presencia tenía un color, un sonido, casi un aroma fantasmal a mandarinas. Nami. Sus párpados temblaron, pero los mantuvo cerrados. La navegante ya estaba en Shellstone, seguramente buscando la oportunidad perfecta para infiltrarse en la oficina del capitán Morgan y robar el mapa del Grand Line. Luffy sintió que un nudo se formaba en su garganta. La urgencia de correr hacia ella, de envolverla en sus brazos y no soltarla nunca más, golpeó su pecho con la fuerza de un rey marino. La herida de su muerte seguía tan fresca que casi podía sentir la sangre de ella en sus manos. Podía interceptarla ahora mismo. Podía detenerla en ese tejado y decirle que él la protegería de Arlong. Pero el emperador del mar, forjado en la tragedia de Lautale, aplastó ese impulso emocional con una voluntad de hierro.
Aún no, se dijo a sí mismo en la oscuridad de su mente, apretando los puños dentro de sus bolsillos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Si me acerco a ella ahora, arruinaré su plan. Solo seré un pirata extraño interponiéndose en su camino. Huye si tienes que hacerlo, mi navegante. Roba lo que necesites. Cuando el momento sea el adecuado, iré a tu pueblo y lo reduciré a cenizas. Te lo juro. Con un suspiro lento y tembloroso, Luffy apartó su atención del aura de Nami, enviándola al fondo de su mente, y obligó a su Haki de observación a centrarse en el gigantesco patio interior de la base naval. Fue entonces cuando la encontró. La segunda firma de energía. No era brillante ni astuta como la de Nami. Era densa, oscura, pesada y terriblemente salvaje. Era como mirar directamente a las fauces de una bestia sedienta de sangre que había sido encadenada al sol para morir de inanición. El aura era débil por la falta de alimento, pero su instinto asesino era tan agudo que casi cortaba la percepción espiritual de Luffy. Roronoa Zoro. Una pequeña y letal sonrisa se dibujó finalmente en los labios de Luffy. Abrió los ojos, y la frialdad estratégica volvió a gobernar su mirada. Luffy-san, ¿se encuentra bien? Preguntó Koby, notando el extraño cambio de actitud en el chico, como si de repente hubiera dejado de estar allí y luego regresara convertido en alguien mucho más intimidante. Sí, respondió Luffy, comenzando a caminar nuevamente con pasos decididos y firmes hacia la enorme rampa de piedra que subía hasta la base naval. Estoy perfectamente, Koby. Se acabó el paseo. Koby se apresuró a seguirlo, sus pequeñas piernas trabajando al doble para alcanzar el ritmo del muchacho del sombrero de paja. ¿Pero a dónde vamos ahora? La ciudad está completamente vacía. Luffy no redujo la marcha. Las enormes puertas de hierro de la base de la marina y sus gruesos muros se alzaban frente a ellos, proyectando una sombra ominosa sobre el pavimento. Te lo dije en el bote, respondió Luffy, sin mirar atrás, con su voz resonando con una autoridad absoluta en la calle solitaria. Voy a buscar a mi primer oficial. Y algo me dice que está de muy mal humor. El callejón contiguo al muro este de la base naval estaba sumido en la penumbra. Las paredes de piedra blanca se alzaban a más de 3 metros de altura, lisas y coronadas por alambre. Koby tragó saliva ruidosamente, mirando hacia la cima con desesperanza. Es imposible entrar, Luffy-san, susurró el chico, ajustándose las gafas temblorosas. Los muros son demasiado altos y la puerta principal está fuertemente custodiada. Quizás deberíamos buscar a un oficial de menor rango y pedirle que... Las palabras de Koby murieron en su garganta. Luffy no había prestado atención a sus quejas. No intentó estirar sus brazos de forma caricaturesca ni buscó una cuerda. Simplemente se paró frente al muro, flexionó ligeramente las rodillas, concentrando la fuerza en sus gemelos, y se impulsó hacia arriba. Fue un salto limpio, de una precisión letal y absolutamente silencioso. Su cuerpo cortó el aire sin esfuerzo, aterrizando sobre el estrecho adarve de piedra con la ligereza de una pluma. No hizo el más mínimo ruido. Koby se frotó los ojos tras los cristales, incrédulo. Tragando su propio miedo, apiló un par de cajas de madera podridas que había en el callejón y trepó torpemente hasta asomar solo la mitad del rostro por encima del muro. Frente a ellos se extendía el vasto patio de ejecución. La tierra seca y agrietada irradiaba el calor asfixiante del sol de la tarde. Y allí, en el centro absoluto de la explanada, la figura de un hombre atado a una tosca cruz de madera proyectaba una sombra alargada. Roronoa Zoro. Desde su posición en el muro, Luffy se quedó completamente inmóvil. El viento del mar sopló, agitando su chaleco rojo y acariciando el borde de su sombrero de paja. Sus oscuros ojos escanearon al prisionero. Zoro estaba en un estado deplorable. Llevaba días sin comer ni beber bajo el sol abrasador. Su piel estaba cubierta de sudor seco, mugre y rasguños profundos. Llevaba su característico aramaki verde alrededor del vientre y la bandana oscura atada con fuerza en su bíceps izquierdo. Tenía la cabeza gacha, el pecho subiendo y bajando con una respiración pesada y errática. Pero incluso al borde del colapso físico, la presión que emanaba de su cuerpo era espeluznante. Era la presencia de un depredador acorralado, un demonio sediento de sangre que mantenía a los propios guardias de la marina apostados a decenas de metros de distancia, demasiado aterrorizados para acercarse. Verlo así fue un golpe devastador para la mente de Luffy. De repente, el patio de Shellstone desapareció. En su lugar, Luffy vio a un hombre bañado en sangre, rodeado por los cadáveres de docenas de vicealmirantes, sosteniendo a Enma con su único brazo útil. Vio el instante exacto en que los ataques combinados del Gorosei sepultaron a su mejor amigo en la costa de Lautale. Capitán.
Tú eres el hombre que será el rey. Vete. El rugido agonizante del futuro Zoro taladró los oídos de Luffy. Un dolor agudo y asfixiante le apretó el pecho. La armadura de frialdad que había construido amenazó con fracturarse. Quería saltar, arrancar las cuerdas con sus propias manos, abrazarlo y pedirle perdón de rodillas por haber sido tan débil y haberlo dejado morir. Pero Luffy apretó los dientes hasta que su mandíbula dolió. Clavó las uñas en las palmas de sus manos, usando el dolor físico para ahogar el emocional. Respiró hondo, obligando a su corazón a calmarse. Zoro odiaba la debilidad por encima de todas las cosas. Si quería reclutar a este monstruo orgulloso antes de tiempo, tenía que presentarse como un capitán al que valiera la pena seguirle los pasos hasta el infierno. Con un movimiento fluido, Luffy se dejó caer al patio. Las sandalias apenas levantaron una nube de polvo al tocar el suelo. Con las manos en los bolsillos, comenzó a caminar hacia el centro de la explanada. Sus pasos eran medidos, tranquilos, carentes de cualquier instinto de supervivencia normal. Kobe, aún colgado del muro, se tapó la boca con ambas manos, temblando de pies a cabeza. Lo va a matar, ese demonio lo va a hacer picadillo con la mirada, pensó el pelirrosa, aterrorizado. El leve crujido de la tierra alertó a Zoro. El espadachín levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, inyectados en sangre y enmarcados por ojeras profundas que delataban su agotamiento, se clavaron en el muchacho del sombrero de paja. «Oye, tú», graznó Zoro. Su voz estaba reseca, áspera como papel de lija, pero cargada de una hostilidad que habría hecho huir a cualquier pirata de East Blue. «Si aprecias tu vida, lárgate de aquí. Eres una molestia». Luffy se detuvo a escasos 3 pasos de la cruz. La sombra de Zoro lo cubrió por completo. No retrocedió ni un milímetro ante la amenaza. Al contrario, ladeó la cabeza ligeramente, observándolo de arriba a abajo, evaluándolo con una mirada calculadora. Era más delgado de lo que recordaba. Sus músculos aún no tenían la densidad brutal que ganarían tras 2 años de entrenamiento con Mihawk. Era un diamante en bruto, lleno de bordes afilados, orgullo y arrogancia. «Te ves terrible», dijo Luffy finalmente, con una voz extrañamente tranquila y monótona, rompiendo el tenso silencio. Zoro frunció el ceño, genuinamente desconcertado. Estaba acostumbrado a que los hombres temblaran, suplicaran o salieran corriendo cuando les dirigía la palabra. Pero este mocoso flacucho de chaleco rojo lo estaba mirando con una mezcla incomprensible de familiaridad y superioridad. «¿Viniste hasta aquí solo para burlarte, estúpido mocoso?», gruñó Zoro, tensando los bíceps. Las gruesas cuerdas que lo ataban a la cruz crujieron bajo la fuerza de su ira. «Si tuviera mis espadas, te cortaría a la mitad solo por pararte frente a mí. Lárgate. Estoy esperando a que se cumpla mi trato para irme de este basurero de una maldita vez». Luffy dejó escapar un suspiro corto y pesado por la nariz, cargado de hastío. «¿Trato?». Luffy bajó ligeramente el ala de su sombrero, ensombreciendo sus ojos. «¿Te refieres a la promesa de El Mepo, el hijo de Morgan? Que si sobrevives un mes atado aquí bajo el sol, sin comer, perdonará a la gente de ese bar y te dejará ir libre». Los ojos de Zoro se abrieron ligeramente por la sorpresa. ¿Cómo sabía eso ese chico? Él no se lo había contado a nadie más que a la niña que le trajo las bolas de arroz en secreto. «Sí. Y solo me faltan un par de días», escupió Zoro con orgullo terco. «Así que no interfieras. Tengo una promesa que cumplir. Un lugar al que llegar». Luffy sabía exactamente a qué promesa se refería. Kuina. Su ambición de convertirse en el mejor espadachín del mundo. Una ambición que casi había sido enterrada por su ingenuidad al confiar en la palabra de la marina. Luffy dio un paso al frente, quedando a centímetros del rostro del espadachín. Levantó la vista, fijando sus ojos oscuros e insondables directamente en los del cazador de piratas. «Te van a ejecutar mañana, Zoro». El nombre pronunciado con tanta familiaridad y la crudeza brutal de la revelación cayeron como un yunque en el patio de tierra. Zoro apretó los dientes, intentando buscar un rastro de duda o mentira en la mirada del chico. Pero solo encontró una verdad fría e irrefutable. «Ese idiota rubio nunca tuvo la intención de dejarte vivir», continuó Luffy, su voz bajando un tono, volviéndose cortante y gélida. «Eres un trofeo. Un perro rabioso al que encadenaron para alimentar el ego de su padre y el terror de la ciudad. Mañana al amanecer, vendrá un pelotón con rifles y te acribillarán aquí mismo. Morirás atado a este palo como un animal, con el estómago vacío, y tu estúpida promesa se pudrirá en esta tierra». La respiración de Zoro se agitó. El sudor frío se mezcló con la suciedad de su frente.
La negación, la rabia y la humillación estallaron en su pecho. Tiró de las cuerdas con toda la fuerza de su cuerpo, haciendo crujir la madera de la cruz, pero sus músculos desnutridos no le respondieron. «Mientes», bramó Zoro, mostrando los dientes como un lobo atrapado en una trampa. «Sabes que no lo hago», replicó Luffy sin pestañear, impasible ante la furia del espadachín. El silencio volvió a caer pesadamente sobre ambos. Zoro dejó de forcejear. Dejó caer la cabeza, su respiración agitada levantando pequeñas nubes de polvo del suelo. La realidad lo estaba aplastando. Su arrogancia lo había llevado directamente a una tumba indigna. «Entonces, ¿qué demonios quieres?», preguntó Zoro en un susurro ronco, sintiendo por primera vez en años que había perdido el control absoluto de la situación. «¿Viniste a ver cómo muere el gran cazador de piratas?». Luffy sonrió. No era la sonrisa amplia y radiante del chico inocente que había zarpado de East Blue. Era la sonrisa pequeña, peligrosa y aplastantemente confiada del quinto emperador del mar. «Vine a soltarle la correa a mi perro de ataque», dijo Luffy. Lentamente, sacó la mano derecha del bolsillo y acarició las gruesas cuerdas que ataban a Zoro. «Te ofrezco un nuevo trato, Roronoa. Únete a mi tripulación. Conviértete en mi primer oficial. Lucha por mí, mata por mí si te lo ordeno, y te aseguro que te llevaré a la cima del mundo para que cumplas tu promesa». Zoro levantó la vista de golpe. La oferta era absurda. ¿Unirse a un pirata? Él se dedicaba a cazarlos como a ratas. Pero cuando miró a los ojos de Luffy, el instinto de Zoro le gritó que algo andaba terriblemente mal con ese muchacho. No vio a un joven con delirios de grandeza. Vio un océano negro, profundo y lleno de monstruos. Vio a un rey que no pedía permiso para gobernar. ¿Un pirata? Zoro soltó una risa seca y rasposa, escupiendo un hilo de saliva manchada de sangre. «Yo caso escoria como tú para ganarme la vida. ¿Por qué demonios te seguiría? Si me sueltas de aquí, te lo advierto, lo primero que haré será rebanarte el cuello y cobrar tu cabeza». Luffy no apartó la mirada. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de frialdad absoluta. De repente, el aire alrededor del patio se volvió increíblemente denso. Luffy liberó una minúscula fracción, apenas un destello reprimido, de su haki del conquistador. La presión atmosférica pareció colapsar sobre los hombros de Zoro. El espadachín sintió un sudor frío y traicionero recorrerle la espalda, un instinto primitivo y paralizante gritándole que el chico de chaleco rojo que estaba frente a él era el depredador alfa absoluto del mundo. «Puedes intentarlo», respondió Luffy, su voz vibrando con una autoridad que heló la sangre del espadachín. «Pero ambos sabemos que tu ambición es demasiado grande para morir atado a un palo de madera en el East Blue. Yo voy a ser el rey de los piratas, Zoro. Si tu sueño es ser el mejor espadachín del mundo, más te vale que el hombre al que sigas sea el rey. Cualquier cosa menos que eso, sería un maldito insulto para tu orgullo». Las palabras golpearon a Zoro con la fuerza de un cañonazo. Eran arrogantes, imperiosas y, frustrantemente, tenían toda la maldita razón. Antes de que Zoro pudiera formular una respuesta, el violento estruendo de unas botas militares resonó a sus espaldas, seguido por el sonido metálico de armas amartillándose. «Tú. Intruso. Aléjate del prisionero». Un escuadrón de 12 marines acababa de irrumpir en el patio, apuntando sus largos rifles directamente a la espalda de Luffy. El capitán del pelotón sudaba profusamente, nervioso por la presencia de alguien acercándose al demonio Roronoa. «Estás allanando propiedad restringida de la marina», gritó el oficial, con la voz temblorosa. «Levanta las manos lentamente o abriremos fuego». Zoro sonrió de lado. La adrenalina de la muerte borró su cansancio. Mostró los colmillos, mirando a Luffy con un brillo salvaje y desafiante en los ojos. «Parece que tenemos compañía, capitán», dijo Zoro, pronunciando el título por primera vez, saboreando el caos. «Pero si quieres que trabaje para ti y corte a esos idiotas, vas a tener que devolverme mis espadas. Las tiene el hijo de Morgan en el edificio principal». Luffy no se giró para mirar a los marines. Simplemente cerró los ojos bajo la sombra de su sombrero y asintió lentamente. «No te muevas de aquí. Iré a buscarlas». El oficial de la marina interpretó la total ignorancia de Luffy como una amenaza inminente. «Fuego», ordenó, bajando el brazo. Los 12 rifles detonaron al unísono. El estruendo fue ensordecedor. Las balas de plomo volaron por el aire a una velocidad letal, impactando de lleno en la espalda y los hombros de Luffy. Desde el muro, Kobe soltó un grito de puro terror, tapándose los ojos.
Zoro abrió los suyos de par en par, esperando ver al misterioso chico caer acribillado en un charco de su propia sangre. Pero Luffy no cayó. Ni siquiera se tambaleó. Zoro observó, con la mandíbula desencajada por el asombro más absoluto, cómo la carne de la espalda del chico se estiraba hacia adelante de forma antinatural, absorbiendo la fuerza de los proyectiles de plomo como si fuera goma. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Luffy suspiró, aburrido. La piel de goma rebotó de golpe, expulsando las 12 balas con la misma fuerza letal hacia atrás. Los proyectiles silbaron por el aire, impactando en las armas y en el suelo frente a los marines, desarmándolos y derribándolos al instante en medio de gritos de dolor y confusión. El silencio volvió a reinar en el patio, roto únicamente por el tintineo de los casquillos vacíos cayendo sobre la tierra seca. Luffy se giró lentamente, frotándose el hombro con pereza. Miró al estupefacto espadachín que tenía delante, cuya mente racional trataba de comprender qué clase de monstruo acababa de reclutarlo. Luffy volvió a sonreír, esta vez con una confianza abrumadora y oscura. Te lo dije, Zoro. Voy a ser el rey. Ahora espérame aquí. Vuelvo enseguida con tus espadas. Fin del capítulo 1.